Muchos. Buenas tardes a todos. De a poco le estamos dando ingreso al encuentro, así que esperamos un minuto y ya arrancamos. Les vamos pidiendo que en la medida de lo posible vayan silenciando los micrófonos, así escuchamos a los que van a hablar. No nos... Acá piden por el Wi-Fi. Bueno, si les parece, vamos comenzando, así ya estamos en hora. Bueno, les doy la bienvenida. Yo soy Eduardo Ballarino, soy el secretario de Extensión y Transferencia de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y bueno, la verdad que tengo el gusto de hacer esta introducción más institucional, porque, bueno, esta es la primera actividad que realiza la cátedra abierta de abordaje transdisciplinario de los usos de cannabis y sus derivados, que depende de nuestra facultad y de mi secretaría en particular. La verdad que es un orgullo muy grande. Esta cátedra se constituyó hace muy poquito. Sus integrantes están formando parte de este encuentro, son Cristina Ramírez, Débora Narcesian, Estefanía Mezzanotte, Julieta Mendieta y Silvana Colma. Desde fin de marzo que se constituyó esta cátedra, esta es la primera actividad así al mundo, digamos, se estuvo organizando hasta ahora. Y la verdad es que, bueno, yo hago una presentación muy cortita. Yo soy biólogo marino, digamos, mi relación con este tema es muy lateral, personal, digamos, pero tuve la oportunidad de participar de un encuentro que se hizo en el Consejo Deliberante hace cosa de 2 años, en Mar del Plata, y ahí realmente pude percibir, más allá de los contactos personales que había tenido por este tema, realmente la dificultad que tiene esta problemática y lo importante que es a todo nivel. Por eso cuando ellas se acercaron a proponerme este espacio, si se podía constituir este espacio en la facultad, me pareció realmente una oportunidad única. Todas ellas son investigadoras, extensionistas, docentes, realmente, bueno, conocen del tema, y se pudo conformar un grupo que espero creo, no tengo duda, que va a desarrollar una gran cantidad de actividades y muy interesantes, por lo que estuvimos charlando. Así que, bueno, por mi parte, darles la bienvenida, realmente agradecerles por el interés, y espero que disfruten la charla, y los dejo con Cristina Ramírez, que va a ser la que va a seguir coordinando este espacio. Bueno, gracias, Vaya. Buenas noches a todos. Estamos muy contentos de la primera actividad, estamos muy, muy entusiasmados. La verdad que, bueno, para nosotros en cierta forma es una locura todo esto, porque tenemos la posibilidad de llegar a la gente desde otro aspecto, desde otro lugar que no habíamos abordado, que no habíamos intentado. Nosotras, todas las integrantes de esta, por lo menos las integrantes fundacionales, iniciales de esta cátedra de extensión de la facultad, la primera cátedra abierta de la facultad, de la Universidad de Mar del Plata, teníamos perfiles absolutamente diferentes en cuanto a formación, pero no solo en cuanto a formación científica, somos todas científicas, trabajamos para CONICET o para la universidad, no solo desde ese punto de vista, sino teníamos perspectivas de abordaje diferentes, o más extensionistas, o más desde el punto de vista del acompañamiento social de las ONGs, o más cientificistas, o más duros, o menos duros. Y algo que nos dimos cuenta, como la doctora Mezzanotte, que viene desde la parte clínica, ella es médica y ve la situación desde el lado de los médicos, desde los pacientes, desde otro punto, y algo que nos
terminamos de dar cuenta después de los años de madurez de estar dentro del tema, es que todas convergíamos en lo mismo, y tiene que ver con estar en un lugar donde estábamos tratando de cubrir un vacío, una ausencia, una carencia, que era la posibilidad de que la gente tenga garantizado el derecho más importante, que es el derecho a la salud, y estaba faltando. Y entonces la gente sale a proveerse y automunirse de este derecho básico, y nosotros en un momento nos damos cuenta que estábamos en el lugar de acompañar desde nuestras diferencias o desde nuestros puntos de vista completamente científicos diferentes, y podíamos hacer una diferencia. Entonces, bueno, ya sea acompañando, enseñándole a la gente cómo munirse de una forma más apropiada, o quizá desde el lado de la química o de la farmacología, ver qué tipo de variedad usar para qué tipo de patología, ver cómo mejorar las formulaciones, ver cómo disminuir los defectos y los efectos indeseados, cómo disminuir los defectos de formulaciones, cómo prevenir una formulación que pueda tener algún contaminante. Después, desde la parte analítica, comenzar a estudiar cómo se preparaban, qué tenían, qué contenían, depende de lo que contenían, para qué se podía utilizar. Y nos encontramos con la doctora Mesanote, que estaba y se encontraba acompañando pacientes desde la clínica. En lo personal es la primera médica que conocí en todos 5 o 6 años que ya estamos en este tema, es la primera médica que conozco involucrada en la forma en la que ella aborda el problema no es un problema, el tema, ¿no? La temática. El problema es que la gente no tenga quien la acompañe o quien la oriente desde el punto de vista médico y profesional. Entonces, bueno, logramos converger este año en esto que nos parece fantástico, que es esta cátedra, que tiene aportes transversales y de orígenes de lo más diferentes, pero que todos convergen en el centro, que es enseñar, acompañar, capacitar ¿qué? Profesionales, capacitar usuarios, capacitar cultivadores, capacitar ONGs. Esta ley que vino para quedarse generó cambios grandísimos, como el hecho de que van a surgir asociaciones de cultivo de forma legal, como el hecho de que los farmacéuticos van a tener que producir y acompañar. Y todo eso generó, bueno, toda esta movida gigante en la que ustedes hoy son parte, y que me parece que va a terminar en algo muy lindo, porque nosotros la construcción que vamos a ir haciendo de esta cátedra está basada en las necesidades que se nos vayan acercando. La cátedra se llama cátedra abierta porque nosotros no tenemos un plan de trabajo, digamos, establecido desde el principio como si fuera una cátedra académica. Todo lo contrario, lo que nosotros nos conformamos es para ir viendo qué vacío cubrir, qué lugar ocupar, qué necesidad podemos acompañar desde nuestros ámbitos. Y bueno, precisamente esa es la idea, que a partir de hoy, que ustedes nos van a conocer así un poco más masivamente, que tengan la posibilidad de acercarse a nosotros en lo que tiene que ver consultas, en lo que tiene que ver asesoramiento, aprendizaje, ya sea como profesionales médicos, como profesionales farmacéuticos, como estudiantes, como interesados, como cultivadores o como ONGs. La idea de esto es que es una cátedra abierta. Están todos invitados desde sus intereses o desde sus necesidades a acercarse a nosotros, para que desde el punto de vista que tiene cada una de nosotras se los pueda acompañar y asistir, y sobre todo que no vuelva a pasar nunca esta sensación de oscurantismo y persecución que nos acompañó durante todo el trayecto inicial. Nosotros desde el principio hemos estado trabajando en los márgenes grises, a veces hasta que la legislación quedó completamente establecida, y aún así tratábamos de avanzar, aprender, seguir, estudiar sobre el tema, meter mano, por más que se hacía muy difícil para todos nosotros. Así que nuestra función es precisamente sacar absolutamente y desterrar para siempre la persecución y el oscurantismo del uso y la necesidad del uso de un fármaco que me parece que tiene que ser accesible, que tiene que ser seguro, que tiene que ser absolutamente, que no puede volver a pasar que alguien lo necesite y no lo tenga. Y eso es un compromiso que nosotros estamos de alguna manera tomando con esta cátedra y haciendo toda esta
movida bien masiva para que sepan que estamos y para que se acerquen a nosotros. Así que bueno, nada, sin más, las voy a dejar con nuestra moderadora que nos va a orientar desde el principio. Silvana, muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, gracias Cris por la presentación de la cátedra. Es la primera actividad, por eso toda una presentación y contar un poquito la historia de la conformación. Bueno, pero en sí la jornada de hoy se llama, es una jornada de abordaje al ReproCan, que es el registro para cultivar cannabis, ¿no? Que salió con la última reglamentación. Bueno, ¿por qué es importante esto del ReproCan? ¿De dónde surge? Bueno, yo por eso les armé ahora una pequeña presentación para contarles un poquito cómo fue la historia de la pequeña o acotada, pero sí importante, legalización que estamos teniendo para el uso de la marihuana en nuestro país. Así que les voy a pasar a mostrar, esperen que voy a compartir la pantalla, este caminito que hemos venido recorriendo en nuestro país y también con un poquito de historia de lo que pasó a nivel mundial. Después de tener esta breve presentación, sí les voy a dejar lugar a personas que van a contar cómo es bien el registro en el ReproCan desde la parte medicinal. Tenemos a Estefanía, que es médica, ella está registrada, entonces va a explicar a la gente que es profesional de la salud. Después tenemos también un abogado que también va a contar cómo es el registro para todos los usuarios que se quieran registrar, y también tenemos la experiencia de una usuaria terapéutica. Así que bueno, como para empezar, ahí no sé si se ven mi presentación. Como les decía, del cannabis, el camino de la legalización en nuestro país hasta llegar al ReproCan que tenemos hoy en día. El cannabis es una planta milenaria, que hay que admitir. Es una planta milenaria, como saben, se originó hace millones de años en el centro de Asia, y ya se empezó a cultivar hace unos 10.000 años en diferentes países, bueno, como China, India, Pakistán, fueron los primeros países en donde se conocieron sus propiedades medicinales, y también sus usos industriales. Estos usos también después se distribuyeron a otros países, como en Grecia, en Roma, también se conoció también la propiedad de la fibra de cáñamo, sí, era muy utilizado. O sea que la utilización del cannabis viene hace muchos años. Particularmente, ¿qué tenemos en Argentina? ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, uno de los personajes más conocidos que impulsó que se produzca cannabis en el país fue Manuel Belgrano. Se puede decir que fue como el primer canábico argentino. Y Belgrano lo que intentó fue propiciar el cultivo de esta planta en todo el suelo de lo que sería la patria más adelante, para fabricar a través de la fibra de cáñamo diferentes telas, productos de uso doméstico y también aparejos para la navegación. Pero también él lo que hizo fue avisar a España de esta idea que tenía de poder producir cáñamo en estas tierras, pero bueno, España en realidad lo que intuyó es que esto favorecería la autonomía y eso llevaría a la competencia, y entonces obstruyó las ideas de Belgrano, que si bien arrancaron esperen que esto del Zoom comenzó a establecerse, pero sus ideas después no pudieron terminar de llevarse a cabo. Y el último experimento, se podría decir, belgraniano, se dio ya en los años 1950 y 1977, en donde una compañía algodonera mantuvo una siembra de 400 hectáreas de esta planta. Pero luego, en la dictadura, se creyó, bueno, que esto era una droga, y entonces la cerró y puso preso al gerente de esta compañía. Y este fue uno de los últimos cultivos cañameros que hubo en el país de gran extensión, ¿no es cierto? En esa misma época, ya para el principio del año 1900, lo que empieza a ocurrir fue también todo el proceso de prohibición, pero a nivel mundial. Que no me pasa la diapositiva. Ahí está. Esta prohibición comenzó, como les decía, en los primeros años del siglo XX, comenzó en Estados Unidos, y lo importante es que los verdaderos motivos no fueron por salud pública, ni por decir que esto era una droga peligrosa para la salud, sino que los verdaderos motivos fueron justificaciones racistas, intereses corporativos y también por corrupción. Por un lado, se veía que
esto iba a ser una competencia también para la industria maderera. Los propios empresarios de la industria maderera también eran dueños de periódicos, de programas de radio y también de agencias de noticias, y empezaron entonces a generar una campaña en contra de la producción de marihuana y la producción de caño, ¿no? Y el consumo también. Por otro lado, también estaba la industria química, que desarrollaba también fibras sintéticas derivadas del petróleo y también lo veía como una competencia. La industria del tabaco, que no podía de esta manera monopolizar los cultivos. También las compañías farmacéuticas lo vieron como competencia. Y una cosa muy puntual que pasó en Estados Unidos fue que también cayó la ley seca y entonces se genera la oficina, en realidad en 1930, la Oficina Federal de Narcóticos. Esta gente que ya no se ocupaba de perseguir el alcohol, empieza a hacer política y ocuparse y a ascender en sus carreras políticas en contra de, o haciendo campañas políticas en contra de la marihuana. Ahí hay personajes que fueron muy puntuales y que tuvieron un efecto muy importante en lo que fue este proceso de prohibición y sobre todo en Estados Unidos. Ya para la década del 30, lo que hacían era asociar a la marihuana, a la delincuencia, a la inmoralidad, a la inmigración, a las minorías raciales, y en los 50 ya se la estaba tomando como un narcótico que era como trampolín hacia el consumo de heroína, que hoy se sabe que en realidad esto es falso, se utiliza como para reducción de daños, también como puerta de salida a drogas duras de heroína y cocaína, por ejemplo, es al revés. Se utiliza para poder sacar a los usuarios que son consumidores de drogas que son mucho más nocivas, como la cocaína y la heroína, se utiliza marihuana para poder sacarlos del consumo más problemático de este tipo de drogas más duras. Y por otro lado también se decía que era una droga introducida por China comunista para corromper y arruinar la juventud americana. Con todas estas afirmaciones y muchas más que se dijeron también en la ONU, fue que la marihuana, la planta de la marihuana, queda dentro de la Convención Única de Estupefacientes, ¿sí? Como una planta prohibida, ya en el año 1961. Y más adelante, para el año 1971, el THC también queda prohibido dentro de la Convención sobre Sustancias Psicotrópicas. Y esto no tuvo una justificación médica, es más, la Sociedad Médica de Estados Unidos estaba en contra de esta prohibición. Y lo que también pasó fue, bueno, que Argentina suscribió a ambas convenciones. ¿Qué es lo que tenemos en nuestro país? Más adelante, en 1989, se promulga la Ley de Estupefacientes, que todo el mundo la conoce, es la 23737, que pena con la tenencia de estupefacientes, ya sea para consumo personal, para comercio, pena la tenencia de estupefacientes, incluida la marihuana, con hasta 15 años de prisión. Sin embargo, dentro de este marco regulatorio tenemos algunos antecedentes que llevaron a ampliar un poco los derechos sobre el consumo de cannabis. Por ejemplo, en el 2009, un acontecimiento que fue clave fue el fallo Arriola, en donde la Corte Suprema de Justicia resolvió por unanimidad declarar la inconstitucionalidad del segundo párrafo del artículo 14, que tiene que ver con la tendencia para consumo personal. Por otro lado, en 2016 también se buscó modificar esta ley de estupefacientes. Esto fue un proyecto de ley de la diputada Diana Conti, que al final tampoco pudo aprobarse, pero sí consideraba legítimo el uso, la tenencia y la producción de la planta de marihuana para fines terapéuticos o para la investigación de su posible eficiencia como en medicación terapéutica. Y otro punto que ocurrió en el 2016 fue que la ANMAT permitió la importación de aceite de cannabis para 5 pacientes que sufrían epilepsia refractaria. Así que antes de que salga la ley de cannabis, ya hubo algunos antecedentes que sentaron la base para que se pueda avanzar en una despenalización de esto. No se logró que se cambie la ley de estupefacientes, pero sí se pudo avanzar a través también de un movimiento, sobre todo para el año 2016, de madres que conocieron también al cannabis como una alternativa para patologías como la epilepsia refractaria, en donde la medicina no habían encontrado un efecto
en la medicación que se utiliza para epilepsia. O sea, por más que los niños eran medicados, multimedicados, no tenían un efecto en la disminución de las convulsiones. Esto comenzó en Estados Unidos, después se distribuyó, llegó a Chile, luego a Argentina, se formaron, muchas mamás recurrieron a las ONGs de canabicultores, se forma también el colectivo Mamá Cultiva, tanto en Chile como Argentina. Esto empieza a conocerse, se empieza a ejercer presión sobre también el Estado, que estaba ausente, y lo que surge es en marzo recién del 2017 una ley de cannabis. Pero esta ley, que es la ley 27350, es una ley de investigación. Es una ley de investigación médica y científica del uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados. Y tuvo como objetivo, o tiene como objetivo porque todavía está, establecer un marco regulatorio para la investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y o paliativo del dolor de la planta de cannabis y sus derivados, así como la producción de aceite en laboratorios públicos, garantizando y promoviendo el cuidado integral a la salud. Si bien la ley tenía un buen objetivo, en septiembre de ese mismo año, esto fue en marzo que se sanciona la ley, en septiembre de ese mismo año se decreta la reglamentación, y esta reglamentación fue muy dificultosa, fue muy restrictiva. Los usuarios que tanto impulsaron que esta ley se sancione, también hubo médicos, universidades, ONGs que trabajaron para que esto ocurra. La reglamentación en realidad no cumplió con esa demanda de los usuarios, sino que tuvo un acceso al aceite que era muy dificultoso y restrictivo, porque solo podían acceder al aceite quienes se incorporaran a protocolos de investigación para epilepsia refractaria, o sea, quedó delimitada para una sola patología, y también era económicamente excluyendo debido al alto costo del aceite importado. De esta manera quedó la demanda social insatisfecha, había mucha desinformación porque el uso de cannabis se hizo muy público, pero a la vez había mucha desinformación para lo que sí podía utilizarse o no el cannabis, donde no había acceso real, había una existencia de mercado negro importante. Los aceites también comenzaron a usarse, y todavía sigue ocurriendo que los aceites se usan sin un control de calidad, y el autocultivo continuó siendo una manera continuó siendo ilegal. Y esto lo que hizo fue aumentar la criminalización y la persecución a los usuarios. Bueno, entonces el cannabis igualmente siguió siendo utilizado por la sociedad, se sumaron nuevas ONGs, los usuarios se organizaron, los investigadores también nos organizamos, se constituyeron redes de trabajo junto con universidades, el CONICET, que tiene la red de investigadores de cannabis que se llama RACME, muchas ONGs, también algunos investigadores del INTA y municipalidades, comenzaron a organizarse y también a pelear porque esto realmente tenga un acceso real, ya sea para los usuarios, como así también para poder investigar. Porque si bien tenemos la ley 27350 para investigación, ninguno de los investigadores habíamos podido tener un acceso real a las plantas. Y fue así que en noviembre de 2020 sale una nueva reglamentación, con el decreto número 883. Y lo que tuvo de importante para que los usuarios puedan acceder de una manera más segura al cultivo y se pueda terminar con la criminalización y la persecución, fue que se incluyó el cultivo personal, solidario y colectivo de la planta. Se creó el registro en el programa de cannabis que se denomina ReproCan para emitir la autorización de cultivo con fines medicinal, terapéutico y o paliativo del dolor. Y así es que en esta charla lo que nosotros le queremos contar es cómo funciona el ReproCan, cómo nos inscribimos, a qué nos habilita. Así que bueno, después de esta pequeña introducción, los voy a dejar ahí, con mi compañera Estefanía, para que les siga contando cómo es el registro en el ReproCan desde un profesional de la salud. Dale, ¿le gustaría que Andrés Murad haga una introducción desde el derecho? Entonces seguimos con Andrés, perdón, pensé que decías vos, Estefi, me luego equivoqué. Sigo yo. Vamos con el abogado primero entonces y después seguimos con Estefi. Hagamos algo. La Dale. verdad, muy contento, compañera. A ver si me da una mano. Estefanía, querida, fíjate si podés seguir vos, porque yo estoy con un problema técnico en este momento, que lo resuelvo mientras vos exponés.
Dale. Dale. Y te Voy a estaba pasar- llamada Sí, a- por eso a dije exponer. Estefanía. Había algo que en la intuición. Bien. Vamos Steffi, vos cuando empieces y después cortamos un pedacito para que la gente pueda preguntar, pueden ir dejando también las preguntas en el chat, que nosotros las vamos colectando y al final de cada charla o al final de toda la charla también las vamos a ir colectando y los profesionales las van a ir respondiendo. Así que vayan si quieren dejando sus preguntas. Ahora sí, Bien. las dejo con Estefanía. Bien. Voy a pasar a compartir pantalla. Vamos a ver. ¿Pueden ver bien ahí? ¿Se ve bien? Genial. Bueno, Se ve bien. entonces, surge dentro de la ley 27.350 de investigación científica y médica de cannabis, el Programa Nacional para el Estudio y la Investigación del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis. ¿Sí? Lo que vamos a abordar, que es el ReproCan, es un registro que surge dentro de un programa nacional que está enmarcado en la ley 27.350, que es la ley que comentaba recién Silvana Colman, que establece las bases de investigación médica y científica del uso medicinal de la planta de cannabis. La autoridad de aplicación de este programa nacional pasa a ser el Ministerio de Salud. Y en este contexto, dentro del programa nacional, se establece la creación del registro que necesita ese programa para su implementación. Algo importante que tenemos que tener en cuenta de esta ley es que habrá ciertas digamos, cuestiones que tienen que ver con que es una ley para uso científico y medicinal, y excluye lo que tendrá que ver con uso recreativo y con lo que tendrá que ver con cáñamo industrial, todo lo que tiene que ver con cannabis industrial. Por eso hay proyectos de ley que están hoy en día presentados, pero digamos, ahí es cuando nos encontramos con que se ha avanzado con la reglamentación en relación a cannabis, pero que tiene limitaciones y que esas limitaciones están relacionadas a que el enfoque de esta ley es para investigación y fines medicinales. Esta ley pareciera en algunos puntos no satisfacer las demandas de toda la sociedad, pero sin embargo es un paso importantísimo que sienta un hito histórico en lo que tiene que ver con esta temática, porque le da un marco regulatorio. Pasamos de un estado de prohibición a un marco regulatorio. Y si bien queda aún mucho por trabajar y por seguir reglamentando, y muchas discusiones seguimos teniendo en relación a cannabis medicinal, uso recreativo y demás, este es un paso importantísimo y entendemos que el habitar y darle cuerpo a este programa y este registro es un puntapié inicial que nos ayuda a ir corriendo los límites reglamentarios que existen hoy en día, que, como explicaba Silvana, no están relacionados a cuestiones que tengan que ver con un efecto nocivo a la salud, sino más bien que digamos, esta historia de prohibicionismo ha perseguido, digamos, un espíritu elitista, racista y principalmente de fines económicos. Bueno, entonces, el programa, dentro de esta ley de cannabis medicinal e investigación, establece ciertas normativas. No solo establece el ReproCan, el registro, sino que establece ciertas cosas importantes. Por ejemplo, ¿qué organismos pueden cultivar cannabis con fines de investigación médica o científica? Quienes pueden son el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, que es el CONICET, y el INTA. Establece que el INASE regula las condiciones, ¿no?, que son de producción de toda la materia vegetal, distribución y acondicionamiento.
O sea, el INASE es el encargado de regular todo lo que tiene que ver desde la semilla y todo lo que tiene que ver con la producción vegetal. Y también establece que el Estado Nacional brindará colaboración técnica para impulsar la producción pública de cannabis en todas sus variedades y su eventual industrialización para su uso medicinal, terapéutico y de investigación en los laboratorios de producción pública de medicamentos. Bien. La otra punto importante es la entrega de productos se realizará a través del Banco Nacional de Drogas Oncológicas y farmacias autorizadas. Es importante entender que algunas cosas de esta ley aún no se llevan a cabo, pero esto lo traigo porque nos permite entender un poco el espíritu que persigue, digamos, esta ley, ¿sí? En la reglamentación existen ciertas, digamos, disquisiciones, y una de ellas es el miedo que surge desde la comunidad canábica a que empresas privadas sean las únicas que se beneficien, digamos, de una reglamentación que amplíe un poco de derechos. Entonces, que el Estado Nacional, o que esta ley establezca que el Estado Nacional tiene un rol muy importante y que debe ser el encargado de producir y movilizar, digamos, todo lo relacionado a cannabis terapéutico, es muy importante porque entendemos que debe haber un Estado que acompañe a los usuarios, ¿sí? Y que esto no caiga solamente en empresas privadas de producción. Otra cosa importante también que esté del involucrado que debe estar el Estado, es que la importancia de la producción local y nacional en contrapartida con lo que tiene que ver con la importación extranjera, por múltiples motivos, pero están relacionados sobre todo con el aporte a lo que tiene que ver las economías regionales y el acceso de los pacientes a los distintos preparados. Ahora luego vamos a abordar con más eso, con más especificidad. Bien, una pregunta importante que surge es, ¿se puede importar aceite de cannabis y sus derivados? La ANMAT, sí, a través de esta nueva ley, permitiría la importación de distintos tipos de preparados producidos en otro país. Bien, esto se puede, debe haber una prescripción médica, pero lo que apostamos, quienes trabajamos acá en esta temática, es que podamos apostar a la producción local, ¿sí? A que podamos vincularnos desde lo regional a productores nacionales y locales, que tenemos un montón, y que también los costos son mucho menores. Tengamos en cuenta que por ahí el costo que tiene un aceite importado ronda los 35.000 pesos, que ese es un valor totalmente desorbitante si uno piensa en la posibilidad de sostener un tratamiento con cierta periodicidad. Esto, si tuviéramos que importar a valores no reglamentados, queda de un modo inaccesible para los usuarios de cannabis. De ahí la importancia de la producción regional y de los cannabicultores. ¿Se puede adquirir las especialidades medicinales con aceite de cannabis y sus derivados elaborados en el país? Es lo que veníamos diciendo un poco recién. Los pacientes que tienen indicación médica para el uso de la planta de cannabis y sus derivados podrán adquirir especialidades medicinales elaboradas, importar especialidades medicinales o adquirir formulaciones magistrales elaboradas por farmacias autorizadas. En cierto sentido, esta reglamentación apunta a que en un futuro se vaya a poder adquirir los frascos de cannabis en farmacias, por ejemplo, ¿sí? Hoy en día esto quizás no está dado por la novedad, por lo reciente de la ley, pero apunta a eso y es el espíritu. Bien. ¿Cuáles son los objetivos que tiene este programa? Y los traigo porque de acá van a salir algunas ideas importantes. Por un lado, promover acciones orientadas a garantizar el derecho a la salud. Promover medidas de concientización para la población general. Establecer guías de asistencia, tratamiento y accesibilidad. Garantizar el acceso gratuito al aceite de cáñamo y demás derivados. Desarrollar alternativas terapéuticas a problemas de salud que no tratan los tratamientos médicos convencionales. Debemos entender que cannabis, en este sentido, representa o es emblema de lo que son los cuidados también para la salud que las personas usan a través de la fitoterapia.
y que hoy en día van teniendo luz científica, y de ahí la importancia que podamos ver estos temas. Y otro de los objetivos es investigar los fines terapéuticos, ese es uno de los mayores, ¿no? Conocer los efectos secundarios del uso medicinal de la planta de cannabis, fomentar la participación de pacientes y sus familias para que aporten su experiencia, vivencias y métodos usados. Brindar asesoramiento, cobertura y seguimiento del tratamiento a los pacientes que participen del programa. Capacitación continua de profesionales. Y en este sentido, digamos, yo les leo estos objetivos para entender un poco el espíritu que tiene este programa, ¿sí? Porque a veces nos da miedo, debido a que el programa pide, solicita datos, pero la idea es que esto no sea un programa para ir a perseguir a cultivadores, para perseguir a usuarios de cannabis terapéutico. Todo lo contrario, ¿sí? Si bien esto no es lo ideal desde muchos puntos de vista y tiene algunas problemáticas desde lo operativo que ahora vamos a ver, invitamos a todos quienes estén relacionados con esto desde alguna temática a habitar este programa para también visibilizar a toda la comunidad. Bien, seguimos. Entonces, tenemos el programa nacional que está enmarcado en la ley de cannabis medicinal, y el asunto es dónde se inscriben los pacientes. Bueno, ahí es que llegamos a ReproCan. Este es nuestro registro. Se inscribirá él o la paciente que cuente con indicación médica y haya suscrito el consentimiento informado de las condiciones establecidas por el programa. Para todos quienes sean profesionales de la salud que nos estén escuchando, esos consentimientos informados están acá, están en el mismo programa. Ahora los vamos a ver. El registro es voluntario y los datos que se escriben son confidenciales. Eso es algo importante, ¿sí? Y el registro dará la correspondiente autorización a los y las pacientes que accedan a la planta de cannabis y sus derivados como tratamiento medicinal, terapéutico o paliativo del dolor. ¿Se puede cultivar cannabis? Entonces surge esta duda, ¿no? Los pacientes podrán inscribirse en el registro para obtener la autorización de cultivo para sí, a través de un o una familiar, una tercera persona o una organización civil autorizada por la autoridad de aplicación. Bien, y en relación a esto es muy importante porque ya hay casos en los que la policía ha golpeado la puerta para allanar a cultivadores, por la posibilidad por denuncias en relación a cultivos, y con el correspondiente certificado, esas pesquisas en las casas de la policía se han echado atrás y los cultivadores se han encontrado protegidos por ese certificado, lo cual es muy importante. Bien, entonces el programa también establece los rangos de cultivo permitidos. ¿Sí? Están en el anexo 2 del decreto, y tenemos que, por un lado, la cantidad de plantas florecidas puede ser entre 1 y 9, cantidad de metros cuadrados cultivados hasta 6 metros cuadrados. La condición de cultivo puede ser en interior o en exterior. Y si hablamos de transporte, puede ser entre 1 y 6 frascos de 30 mililitros o hasta 40 gramos de flores secas. Es importante también entender que muchos de estos lineamientos iniciales se siguen y se continúan trabajando, ¿sí? No son o no se entienden como parámetros fijos de acá a la eternidad, sino que son lineamientos iniciales con los cuales trabajar. Hay muchas disquisiciones en cuanto al número de plantas y por qué deben ser 10 o 9. Bien, todas esas cosas que están en discusión se siguen trabajando. Y apostamos a que se siga construyendo, de ahí la importancia de habitar el ReproCan, porque al habitar el Programa Nacional de Cannabis, también lo vamos construyendo en conjunto y vamos pudiendo detectar qué cosas no funcionan y qué cosas debieran de ajustarse para que finalmente sean efectivas para la sociedad. Bien, entonces, ¿cómo inscribirte en el ReproCan? Es la duda que vamos a abordar hoy, quizás lo más importante. Acá les muestro lo que sería la página web. Se puede entrar desde la computadora o desde el celular. Para el celular hay que bajar la aplicación Mi Argentina. Y desde la página, desde internet, desde la computadora, a través de esta página de internet. Es importante que sepan, todos quienes nos están escuchando, que el programa, que la página no está andando bien, ¿sí?
Desde el celular muchas veces la página no carga, de error, por eso les invito a que lo prueben desde la computadora, desde la PC. Aún así, muchas veces está colapsada la página y hay que volver a intentar para poder entrar. Algo importante es que los usuarios están caracterizados por contraseña, quit o quill, control biométrico, ¿sí? Son los datos que se están usando desde Nación en general para poder hacer identificación y cruce de datos de las personas. Y acá hay algo que da cierto escozor, porque a uno le piden la dirección, y le piden teléfono, y le piden el DNI y demás, pero entendemos que esto no es un programa diseñado para ir a la casa de cada persona a ver qué está haciendo y ponerla presa o algo. Más bien, todo lo contrario. Bien, continuamos. Entonces, luego de ingresar podemos ver una pantalla con 4 perfiles de usuarios. Una vez que entramos ahí, nos podemos inscribir de 4 formas. Como persona en tratamiento con fórmulas con cannabis medicinal. Como cultivo o tenencia de plantas o derivados de cannabis para uso medicinal. Como médico o profesional de la salud que prescribe el cannabis con fines medicinales. Y como ONGs vinculadas a la salud. Ahora vamos a abordar un poco más específico cada uno de los perfiles. ¿Sí? Bien. ¿Hasta acá alguna pregunta? Estefi, sí, acá Silvia Artaza pregunta, ¿qué ocurre si como profesional de la salud te solicita que lo inscribas en el ReproCan y es un cultivador que se automedica para, por ejemplo, trastornos del sueño, ansiedad sin indicación médica? Necesita sí o sí una prescripción médica. Ahora pasamos a esa parte, ahora lo va a ver bien en la siguiente parte donde abordamos cómo es exactamente la inscripción. Se necesita sí o sí prescripción médica. Ahora lo vamos a ver. Si no hay otra pregunta. Silvia Artaza, ella es médica. Bien. Es una médica que nos ha acompañado en las diferentes actividades, así que está con conocimiento del tema cannabis en medicina. Ese es uno de los problemas con que se encuentran quienes son usuarios de cannabis recreacional, en el sentido de que la ley establece los parámetros para cannabis recreativo. ¿Sí? Y ahí surge una gran discusión acerca de si cannabis recreativo y medicinal son una diferencia, hay quienes sostienen fuertemente que sí, hay quienes entienden que esto no debería de ser así. Ese es un tema súper interesante, pero en este contexto, esta ley solo permite la inscripción a través de un profesional de la salud. Y de hecho, recae demasiada responsabilidad en el profesional de la salud. Nos solicitan cosas que de hecho no están establecidas desde un punto de vista científico. Ahora lo vamos a ver. Como concentración de THC, cosa que no está establecida en la mayoría de las patologías, una concentración particular como ocurre ¿sí? con fármacos, por ejemplo. Así que bueno, les voy a pasar a presentar ahora lo que sería un tutorial que da el mismo programa, que da el mismo ReproCan, que ustedes se lo encuentran y lo pueden descargar entrando en la página. Ahí. Esperen que les va a acomodar el mucho. Bien. Bueno, el programa nos habilita esto que están viendo, que es un tutorial. Básicamente nos dice a dónde tenemos que entrar, hacemos clic ahí. Bien. Entonces nos cuenta que está un poco lo que les comentaba, que está validado, digamos, por la aplicación Mi Argentina. Acá vemos cómo nos van a pedir los datos, nos van a pedir crear una cuenta. Si ya tenemos una cuenta, nos van a pedir los datos para ingresar. Si no, hay que crear una cuenta. Eso es algo muy sencillo. Y acá nos va a pedir, llegamos a la parte de qué rol vamos a tener en el programa. Puede ser, por un lado, una ONG vinculada a la salud. Esto todavía no está tan encaminado, falta todavía un poco, está un poco desactualizado en relación a los otros 3 roles que vamos a abordar. Como profesional de la salud que prescribe el cannabis con fines medicinales.
Algo que es importante saber es que, si bien se habla de profesionales de la salud y da la posibilidad de inscripción a psicólogos y demás, solo en verdad habilita la posibilidad para inscripción a médicos matriculados. Y el profesional que prescribe, lo que tiene que hacer es el seguimiento, ¿no?, del paciente, una consulta, ver si está indicado cannabis o no. Y algo importante es que el programa da para descargar unos archivos que son los que son el consentimiento informado y una declaración jurada, que el médico tiene que firmar, completar, para poder subir, para que finalmente la persona pueda inscribirse, ¿sí? Y en este consentimiento informado deben estar los datos filiatorios del paciente, una breve descripción de la historia clínica, diagnóstico, y el médico es un consentimiento informado como cualquier otro en salud. El médico le explica al paciente cuáles son los posibles beneficios para su salud del uso de cannabis terapéutico, así como cuáles son las posibles complicaciones para la salud que pueda presentar, o efectos adversos que pueda presentar el uso de cannabis terapéutico. Bien. Otra posibilidad es inscribirse como cultivador, ¿sí? Bueno, y en relación a eso, un poco a la pregunta que hacía hoy más temprano una colega, es necesario sí o sí que el profesional de la salud suba esto. Entonces, sí o sí, la vinculación con un médico es necesaria para la inscripción en el ReproCan. Bien, otra posibilidad es que sea una persona en tratamiento con fórmulas de cannabis medicinal. Una persona que a su vez, una persona que usa o que cultiva para sí mismo, ¿sí? O que está al cuidado o es tutor de alguien. Por ejemplo, en el caso de menores de edad, quien se inscribe, o sea, el tutor o la tutora, y son quienes inscriben a quienes tienen a cargo. Y la otra posibilidad es inscribirse como cultivador o tenencia de plantas derivadas para uso medicinal. Bien, es importante saber que en el caso de que sea un paciente que cultiva para sí mismo, solo hay que hacer la vinculación médico-paciente, ¿sí? Pero en el caso de que sea un paciente que usa una especie de cannabis a través de un tercero que cultiva, debe haber una triangulación entre profesional de la salud, cultivador y paciente que se inscribe. Bueno, continuamos. Bueno, acá algo importante es que una vez que una persona se inscribe con un rol, ese rol, o sea, no se pueden tener dos roles. Si yo soy profesional de la salud inscrita en el programa, no puedo ser cultivadora y no puedo ser paciente, puedo solo tener un rol. Es importante tener esto presente porque para efectuar cambios se pueden hacer, pero hay que mandar un mail al programa y si bien responden, hay demoras. Instamos a la paciencia de todos quienes estamos usando esto, pero bueno, también saber que hay demoras en algunas, digamos, resoluciones de algunos problemas. Continuamos. Bien. Bueno, acá tenemos un poco lo que les comentaba hoy. Paciente o representante con el código, ¿sí? Cuando se inscribe el paciente, le va a generar un código de vinculación que el profesional de la salud va a usar para vincularse. Un cultivador también va a generar un código de vinculación. Y así es como se vinculan las personas para poder tener el certificado. No solo es necesaria la vinculación, sino que el profesional de la salud debe de subir las planillas, o sea, el consentimiento informado firmado por el médico, por el paciente y la declaración jurada del paciente y del médico. Bien, los datos a completar de las personas son datos sencillos: correo electrónico, teléfono, dirección. El cultivador, nombre y apellido, correo electrónico, domicilio del cultivo, teléfono. En el caso del profesional médico, lo mismo: obra social o cobertura, correo electrónico, teléfono, dirección. También nos piden, bueno, matrícula, por supuesto. Y una vez generadas las vinculaciones,
El estado de solicitud, cuando si está todo en orden, da aprobado y se puede descargar el certificado. Bien. Perfecto. Bien. Bueno, ¿cómo estás? Vamos ahora, nuestra idea es invitar a Julia. ¿Hay alguna duda de esto? Si no, vamos a invitar tenemos de invitada a la señora Julia, que ella es una paciente, ella es una usuaria de cannabis terapéutica, que está inscripta en el programa, y bueno, tenemos muchas ganas de que ella pueda contarnos un poco su experiencia. Steffi, había algunas preguntas sobre cosas que vos mencionaste. Si querés, por ahí antes de pasar a Julia, podemos... Sí, me pasan las... Bueno, yo las tengo acá, si querés. Dale, sí. Dice, Facundo pregunta, ¿puede inscribirse al programa una pequeña productora o pyme destinada a la producción de cannabis medicinal? Bueno, yo por ahí puedo contestar un poco. Sí. En realidad, como pyme no podés inscribirte, no hay ninguna categoría de pyme. Lo que sí hay ahora es un proyecto de ley que todavía no está aprobado, pero que sí es para la producción de cooperativas o pymes. No solo con la ley 27350 pueden cultivar los usuarios, las ONGs dedicadas a salud y el INTA y el CONICET para investigación. Con este nuevo proyecto de ley de cáñamo y de cannabis medicinal, podrían cultivar diferentes cooperativas, pymes, empresas privadas, que tendrían que inscribirse en lo que es la Agencia Nacional del Cannabis, y esa agencia es la que va a dar las autorizaciones. Pero esa ley todavía no está sancionada. Y eso lo relaciono con otra pregunta que hubo, si cualquier ONG puede inscribirse para cultivar cannabis. Si bien falta un poquito más aceptar la parte de las ONGs en el programa, una ONG para inscribirse en el ReproCan previamente tiene que inscribirse en el CISA, que son las organizaciones civiles que están dedicadas a la salud. Tienen que inscribirse primero ahí, en el CISA, y después, una vez que tengan la aprobación de que es una ONG dedicada a salud, puede iniciar el trámite para inscribirse en el ReproCan. Eso con respecto a esa pregunta. Pero hay más, podemos contestar algunas ahora y otras al final de todo. Sí. Acá dice, me escribí como cultivador, ¿puedo cambiar de categoría a paciente para que me dé el código de vinculación para el médico? Steffi, vos creo que dijiste algo de eso. Sí, en verdad, sí. Otra cosa que puede hacer es que si él le ofrece, o sea, si él trabaja con otra persona a quien le está ofreciendo cannabis terapéutico, por ejemplo, aceite o algo, puede vincularse con un paciente y un médico. O sea, si quiere seguir inscripto como cultivador, puede seguir haciéndolo, solo que en vez de ser una dupla entre paciente, o sea, cuando es paciente, cultivador y médico es una dupla. Ahora, cuando hay un paciente que no quiere cultivar para sí, porque no le interesa, solo quiere usar cannabis terapéutico pero no cultiva, usa lo que cultiva otra persona, que es el caso de esta persona que consulta, y se enlaza con el profesional de la salud. Se vinculan las tres. ¿Se entiende? O sea, cambiarse de rol se puede. Debe mandar un mail. Ahí ahora no lo tengo. Ahí ¿cómo se llama? Ahora lo compartimos en los mensajes. Y sí, te cambian. Tarda un poco. Conozco experiencias en las que hay dificultades para el cambio de rol. Sí, no hay problema, pero tarda un poquito, algunas semanas, 3 semanas, y un poco más también. Y lo importante, bueno, eso, lo más importante es el rol, o sea, que sea, que esté inscripto con su rol. Si es cultiva para terceros, aunque cultive para sí mismo, es lo mismo, digamos, se va a poder vincular tranquilamente y va a poder obtener el certificado al ser cultivador. Ahora, si es un cultivador que no mueve esos productos para más nadie, los usa solo para sí, en ese caso se inscribe como paciente y más nada. No sé. Bien. Si... Dice, como bioquímico o farmacéutico, ¿podés anotarte para cultivar y producir con fines medicinales? No para consumo, sino para facilitarle a los pacientes. Bueno, creo que ya lo respondiste. Vos te inscribís como, no importa si sos farmacéutico o lo que sea,
si te inscribís como cultivador. Vamos Sí, a por ahí yo puedo hacer una inferencia pequeña acá desde el lado de los farmacéuticos, del lado sí, pero, de lo que se viene cultivador viendo. solidario, no importa si sos farmacéutico, bioquímico, lo que Exactamente. seas. Si la pregunta viene porque la ley claramente dice los farmacéuticos pueden elaborar, algo que nos surge a nosotros en las redes de farmacéuticos permanentemente es bárbaro, podemos elaborar fórmulas galénicas magistrales, excelente. ¿De dónde sacamos el material? Inicialmente los farmacéuticos en la farmacia, o el farmacéutico de farmacia, si bien la ley dice que podemos hacer la fórmula galénica o la fórmula magistral, no estipula todavía de dónde vamos a tener la materia prima. Ese es como un hueco que todavía nosotros estamos un poco peleando desde los colegios y desde el rol de farmacéutico. Lo cierto es que vos como farmacéutico hoy, es muy loco lo que voy a decir, pero tenés permiso para elaborar fórmula galénica, pero no tenés forma de acceder a la materia prima que te permite elaborar la fórmula galénica. O sea, nosotros hemos dado cursos para farmacéuticos para entrenar y capacitar profesionales, colegas, para hacer la formulación. Hay mucha gente que tiene muy claro cómo hacer una formulación de calidad galénica óptima, y aún así hoy no tenemos todavía cómo tener acceso en la farmacia a la materia prima. Eso es algo que todavía está un poco ahí viéndose con este nuevo tramo de la ley que empezó, que contó Silvana antes. Así que en realidad si sos farmacéutico, el bioquímico no puede elaborar fórmulas galénicas, lo hace el farmacéutico en la oficina de farmacia, a lo que es fórmula galénica, ¿no? Y la fórmula galénica hoy, si bien está permitida, no tenemos acceso a los farmacéuticos, formuladores, a la materia prima. Eso es un hueco, todavía no podemos cultivar los farmacéuticos como farmacéuticos por lo menos. O sea, podrían registrarse por cualquiera de los otros ítems que figuran ahí, pero lo cierto es que al día de hoy no tenemos la posibilidad todavía legal. Si esto es como un permiso para cultivar y que vos en tu casa tengas tu derecho al consumo personal, a tener tu planta o a cultivar para un familiar o amigo, y que de manera casera vos decís cómo consumo yo después este producto. Lo que sí está habiendo a nivel nacional son proyectos de producción que tienen que ser aprobados por el Ministerio de Salud para producir cannabis en forma estandarizada, y que a partir de esa materia prima, que por ahora tiene que ser con semilla importada, con el proyecto aprobado por el Ministerio de Salud, que esté el INTA o el CONICET acompañando ese proyecto de cultivo, y que a partir de ahí haya una producción estandarizada, y a partir de ahí se podría hacer desde la farmacia esta fórmula magistral. Pero todavía no hay ninguno que ya tenga las plantas hoy puestas, bueno, solamente Jujuy, pero todavía no hay una producción estandarizada. Se están aprobando, recién ya hay 10 proyectos aprobados a nivel nacional, pero esa sería como una producción más a nivel de farmacia. Pero lo que estamos hablando hoy es el ReproCan, que es como este derecho del autocultivador a poder hacer uso de la marihuana, y de forma como es una manera como más, no desde las instituciones, sino desde autodidacta y desde de preparación más casera, vendría a ser. Teniendo el acceso a poder después ir a una universidad y analizar ese aceite que prepara, como para tener un consumo más seguro. Pero bueno, es una de las vías para no acceder también al mercado negro y poder decir, bueno, yo cultivo, no me van a allanar la casa, y sé lo que estoy consumiendo por ahora, hasta que la farmacia pueda tener esa producción y la persona pueda ir y comprarlo a un precio acorde, ¿no? De un producto producido a nivel nacional, que todavía no está. Entonces dice, bueno, por ahora tenemos el ReproCan. Algo importante a tener en cuenta en relación a eso es que la mayor parte de los estudios que hay hoy en día en relación a distintas situaciones clínicas de salud están relacionados a fitopreparados artesanales, ¿sí? Muchos de ellos son fitos preparados artesanales los que han dado, digamos, gran cantidad de evidencia a nivel mundial. ¿Hay alguna otra pregunta para abordar ahora? O si la señora Julia. Silvia Artaza vuelve a preguntar, dice, entonces, en el caso que pregunte el paciente, ¿solo me puede buscar para registrarse como cultivador para su consumo propio? ¿Cómo?
¿Sí? A ver, Silvia, si querés abrir el micrófono y sacarte la duda. El paciente Sí. para sí mismo. Sí. Sí. Silvia, si estás por acá y querés abrir el micrófono o... Si no, voy con la siguiente. ¿El médico que vincula a un paciente debe tener una especialidad afín al diagnóstico de la patología por la cual indica cannabis? Por ejemplo, ¿un oncólogo puede indicar cannabis para un problema psiquiátrico? Sí. No establece ReproCan necesidad de especialización en relación a las patologías. ¿Qué ocurre? Esto luego lo vamos a trabajar a través de la cátedra, que es el sistema endocannabinoide, las posibilidades de aplicaciones clínicas. Hoy largamos con la ReproCan porque entendíamos que era una necesidad por parte de la comunidad. Pero son tan amplias las posibilidades del uso de cannabis terapéutico que aborda distintas especialidades de lo que tiene que ver la medicina. Desde pediatría, el uso en epilepsia refractaria o condición del espectro autista, pasando por psiquiatría, cuadros de insomnio, ansiedad, a pacientes, no sé, especialidades oncológicas, paliativas, pacientes con tumores muy avanzados, ¿sí? Son múltiples, o una persona que tiene un dolor en un codo. Es muy amplio y el programa no establece ningún tipo de necesidad de especialización para esto. Ahora, como colega, yo invito a todos los médicos a que nos formemos. Para eso mismo estamos gestando esta cátedra, estamos llevando adelante este espacio porque venimos en un marco del prohibicionismo, donde nos metieron en la cabeza globalmente que esto es una droga peligrosa. La ciencia ha avanzado mucho, ya lleva décadas de avance científico donde se han encontrado los cannabinoides. Tenemos un sistema endocannabinoide que en lo personal, en la Facultad de Medicina, no me dijeron ni cero. Es como hacer como que no tengamos, no sé, imaginémonos como que no tengamos la tiroides, como que hagamos que no existe la tiroides, ¿no? O, no sé, estamos negando una parte importante de nuestro propio sistema, que es el sistema endocannabinoide. Entonces yo lo que invito a todos mis colegas profesionales es a que cualquier instancia de formación en cannabis se puedan sumar. Y desde diversas especialidades les puede resultar importante, ya sea, como decíamos, pediatría, clínica, porque como el cannabis tiene una propiedad analgésica, es una de las mayores virtudes que buscan los pacientes, diversas especialidades pueden, digamos, abordar la temática. Y no necesariamente uno tiene que ser especialista en algo para poder, digamos, generar una indicación precisa. Sí es necesario formarse, y hoy en día, digamos, hay instancias como esta, o, por ejemplo, en La Plata está funcionando un posgrado que hace Mariela Morante, la hermana de Morante, no sé si lo conocen, y ese posgrado es rol de cannabis en la medicina moderna, está certificado por la Universidad Nacional de La Plata, es un posgrado virtual. Yo, por ejemplo, en la actualidad estoy haciendo un posgrado en la Universidad Nacional de Rosario, que es virtual y que es federal, porque estamos médicos de todos lados del país. La verdad que es súper nutritivo, la verdad que es, wow. Estamos muy conmovidos quienes estamos participando, la verdad. Así que les invito a que puedan formarse, porque entendemos que hay un hueco en nuestra formación en relación a este tema. Una pregunta, Silvia, para poder hablar, ¿hay que habilitarla de otra manera? No, ella podría... ¿Me escuchan? Ahora sí, Sil. Ahora, bien. Yo con la tecnología soy un desastre. No, la pregunta era, porque eventualmente por lo que estuvieron diciendo, el muchacho yo primero, y creo que va a ser un problema que vamos a tener que enfrentar muchos. Se puede presentar a alguien que quiere ser inscripto, yo no lo conozco, no tiene ninguna indicación, no sé cuál es su historia, y puede llegar a pedir que uno lo inscriba en el ReproCan, y no tenemos ningún otro antecedente, y lo único que quiere es cultivar para su propia patología. Esa es la cuestión. Bien. Por lo que ustedes explicaron recién, si él lo único que quiere es hacer eso, cultivar para él, me dijo que tenía nada más que 2 plantas y que se trata nada más que sus problemas de insomnio y ansiedad, entonces me veo en una disyuntiva. O sea, si el diagnóstico es insomnio, digamos, si él no puede dormir, la indicación es, o sea, la patología es insomnio.
No, está bien, pero yo no le hice diagnóstico ni lo he visto nunca, va a ser la primera vez. Bueno, Esa es eso ahí voy para colegas, profesionales de la salud. En lo personal, yo lo que hago es una consulta médica y evalúo si está indicado o no, y ahí tenés la posibilidad de charlar en relación a efectos adversos, a efectos terapéuticos que tenga cannabis medicinal. Bueno, de ahí la importancia de estar formado porque puede a una dar mayores herramientas. Y después, por otro lado, creo que tu pregunta, algo que me gustaría tocar o destacar, es que viene a tocar un punto raíz de discusión en relación a esta temática, y es esto del uso recreativo, ¿no? O sea, ¿qué pasará con pacientes que quieren inscribirse sin una patología concreta? Bueno, que ese es un punto por ahí ético que le corresponde a cada profesional. Porque hasta ahora solo se ha reglamentado por lo que tiene que ver con cannabis medicinal. ¿Y por qué? Está reglamentado como cannabis medicinal, es que también los productos van a empezar a tener todos los que tienen que ver con un estándar de un fitopreparado, los estándares generales para el uso de un producto medicinal. El programa empuja hacia cierta, o sea, sí, algo positivo que tiene el programa es que nos empuja, nos lleva hacia la ciencia en este tema, ¿no? Como por ejemplo hoy estamos acá abordando esto. Entonces, dejar que nos lleve y ir por ahí. No sé si respondo la pregunta. ¿Me queda claro? A ver, hay más preguntas, hay un montón. No sé si seguimos, ¿les parece, con preguntas o pasamos a Julia? Dice, ¿dónde consultar qué médicos son los inscriptos para poder pedir una consulta y que además sean accesibles sus honorarios? Bueno, por ahora no hay una lista de médicos inscriptos, pero lo que sí recomendamos es que ustedes presionen a sus médicos de confianza para que se inscriban, que son los que les conocen y que les van a hacer el seguimiento. Sí, en lo personal estoy haciendo consultas, les invito a si quieren venir a mi consulta, predispuesta para esto, digamos, soy activista de este tema y encantada de recibir a cualquier paciente o cultivador que tenga ganas de inscribirse en ReproCan. ¿Les gustaría? Hay otra pregunta. Ah, perdón. No, iba a decir si quería hablar Julia. No, dice, si quiero hacer una... Sí. Si quiero hacer una consulta, Federico pregunta, si quiero hacer una consulta con un médico para inscribirme como cultivador, ¿puede ser a través de una prepaga como OSDE? Sí, no importa, puede ser cualquier médico, hay que ver si él está de acuerdo en inscribirse a ReproCan y acompañar. Claro. Por eso hay que tratar de divulgar esto. No es una limitante en ningún tipo de prepaga ni de obra social. Todavía no los cubre. Digamos, todavía el Estado no está cubriendo. Ninguna prepaga que esté cubriendo, digamos, OSDE no cubre cannabis terapéutica hoy, ¿se entiende? El programa apunta a eso, pero no es lo que se está dando hoy en día todavía. Después, una muy puntual también es, dice, ¿qué tipo de preparados pueden recetarse? Además del aceite, ¿está permitido indicar cannabis vaporizado o alguna forma comestible? Sí, eso lo podríamos abordar en toda hacemos un encuentro para eso, mirá lo que te digo. Sí, cannabis terapéutico es cualquier tipo de forma de administración de cannabis va a tener los beneficios de cannabis terapéutica, en cierto sentido. Y ¿cómo se puede utilizar? Vía tópica, a través de una pomada, eso tiene un efecto solo local. Ahora, cuando estamos buscando un efecto generalizado, tenemos que ingerirlo de alguna forma. Fumándolo, inhalándolo, es una forma. ¿Qué es lo negativo de eso? Los alquitranes de combustión, que son nocivos para el pulmón. Entonces, el efecto negativo de fumar es que te puede dar o sea, que es como fumar, si bien no tiene pólvora como tiene el tabaco, por ejemplo, al combustionar una sustancia e inhalarla, se producen ciertos alquitranes de combustión que podrían llegar a ser perjudiciales para la salud. Ahora bien, la forma de evitar eso es usar vaporizadores, que si bien son caros, si la forma de administrar cannabis medicinal es inhalada, o esa es la forma que desea el paciente, lo mejor sería un vaporizador. Lo único que tiene es que son caros, salen varias decenas de miles, pero no tiene el problema de los alquitranes, solo se inhalan lo que serían cannabinoides que combustionan a distintas temperaturas.
Y la otra, ¿qué tiene de bueno la vía inhalada? Que los efectos se ven de manera casi espontánea, casi instantánea, pero lo que tiene esa forma también es que va a producir lo que se conoce como efecto psicoactivo euforizante, o sea, el viaje. Una persona que no desee ese efecto quizás no sea la mejor forma de administración de cannabis terapéutica. Pero si una persona desea usar cannabis terapéutica inhalada, lo mejor sería que sea un vaporizador. Steffi, vos cuando te inscribís como médica vinculada a un paciente, ahí igual no ponés la forma en que vos lo indicás. Ponés qué tipo de consumo, si es alto en THC, eso hoy vos decías que tenías que poner esos niveles, pero no si es aceite vaporizado, eso no se pone. Yo lo pongo, ahí hay una aclaración que el programa pide cosas que no están establecidas, ¿sí? Por ejemplo, en una parte dice, el profesional deberá consignar en qué consiste el procedimiento propuesto, cómo se llevará a cabo, detallando cantidad de plantas, dosis, concentración de THC, tipo y frecuencia analítica requerida, etc. Cuando preguntan concentración de THC, digamos, esto lo he charlado con colegas, de hecho con Mariela Morante, están pidiendo algo que hoy en día en la ciencia no está. No es como que para dolor de codo sea tal concentración, para insomnio sea tal concentración. Para lo que más establecido está, es un poco lo que tiene que ver con epilepsia refractaria en peques. Ahí hay algo de dosis, sí, más cercano a cierta regla general, pero en el resto de los casos no. Digamos, acá un poco es lo que hay que, es este arte que tenemos los médicos de escribir, ¿no? Como médicos, no sé, cosas que... Lo que hay que poner es que se va a usar un fito preparado, porque es algo que esté comprando, ¿no? El Cannabidiolex, son fitopreparados. Y lo que sí es importante con extracto de cannabis, o sea, es un fito preparado, extracto de cannabis, porque podría ser un extracto de, no sé, aloe vera, pongámosle, y sí ratio THC-CBD. Ratio THC-CBD 1 en 1. O sea, en términos generales, podría ser una indicación precisa en general, ¿sí? En términos generales, eso va a resolver la mayor parte de los casos. Luego se puede ver con más especificidad cada cosa, pero así, digamos, es algo que les podría ayudar en la mayor parte de los pacientes. Y lo que sí indicas es la cantidad de gotas, ¿sí? Bien, la positología y todo eso es, digamos, tema, nos llevaría a todo un encuentro a abordarlo, que lo vamos a estar haciendo, y les invito a que sigamos conectados en otros próximos encuentros para abordar todo eso. Yo quisiera aclarar algo, Steffi, que cuando vos dijiste que no existe la concentración indicada para una patología, no quiere decir que no esté indicado para esa patología. Claro. El cannabis sí está indicado para dolor, pero no hay una dosis establecida, que por ahí sí esa dosis está más establecida para epilepsia refractaria, que hay algunos papers donde dice se recomienda tantos miligramos de CBD, por ejemplo, para epilepsia. Claro. Para dolor, no es que no se indique, sino que sí se indica y tiene muy buen efecto el cannabis, pero no hay una dosis así tan conocida, sino que por ahí son dosis más amplias las que se utilizan. Eso es importante que nos quede claro, pero vos lo dijiste, pero como para resaltar. Bien. Algo que se me viene también para comentarles es que en el consentimiento informado, algo que dice ReproCan es que la profesional informó a la paciente, aceptó y comprendió que el aceite de cannabis y sus derivados para uso medicinal resultantes de la práctica de cultivo no constituye un medicamento, sustancia o producto autorizado y aprobado por la Administración Nacional de Medicamentos y Tecnología, única autoridad regulatoria nacional con competencia para habilitar. ¿Sí? Acá lo que nos está diciendo es que el ANMAT dice, ok, usalo. Si vos querés usar un frasquito hecho por vos, hacelo. Nosotros no lo estamos autorizando como medicamento, pero se habilita la posibilidad de hacerlo. Lo leo porque por ahí eso es algo que aclara también cómo interpreta el Estado un poco, o en qué contexto estamos. Sí, perdón, yo, Steffi, te agrego algo, y esto tiene que ver con que el cannabis está pensado un poco para formulaciones artesanales o magistrales, y ANMAT no regula de ninguna forma ni las formulaciones magistrales galénicas que hacen los farmacéuticos, ni las formulaciones artesanales. Por eso ANMAT, fuera de Combupidiol, que es una fórmula exacta de un solo cannabinoide puntual, que se prepara a partir de un API, que tiene otro tipo de metodología,
no se va a meter en este caso, por lo menos en la parte de formulaciones magistrales, galénicas o artesanales que provengan de autocultivos o que provengan de las asociaciones, no va a tener ningún tipo de injerencia en MAT, no puede tenerlo directamente. Pero en el cannabis lo que más da, que da un beneficio mayor es eso, el uso de todo el extracto de la planta, porque tenemos todos los cannabinoides y los otros compuestos activos que tiene, como terpenos y flavonoides, que en conjunto tienen un efecto sinérgico o efecto séquito que se llama en el cannabis, que hace que se tolere mejor y tenga un mejor efecto, un mayor efecto. Por eso también está bueno que se habilite esta forma de consumo de extracto completo. Pero bueno, tiene algunos temas como el que decía Cristina, que ANMAT no regula, que por ahí no se puede conocer la concentración de todos los componentes que tenemos en el extracto. Había una pregunta en cuanto a dolor, que ya la respondimos, que sí está indicado el cannabis para dolor. Había alguien que preguntaba qué pasaba con los casos de cuando hay pacientes que necesitan hacer uso medicinal, como el dolor. Bueno, sí se puede indicar para eso. Hay muchos veterinarios que tratan a sus pacientes con cannabis. ¿Cómo sería su situación legal? Hasta ahora cultivan ilegalmente. ¿Se ha pensado en esto? Se está tratando de avanzar. Se está tratando de avanzar porque en medicina veterinaria son muchas las posibilidades de uso, así que sí. Hay redes de veterinarios que están pulsando, ahora mismo no recuerdo, pero sí sé que hay asociaciones de veterinarios. Yo les invito a que googleen porque seguro se van a encontrar y están pulsando para... Es más, no sé si no haya ya un proyecto de ley en tratativa en relación a veterinarios. De ahí también el abordaje transdisciplinario de la cátedra por los múltiples lineamientos y todas las distintas áreas de aplicación que tiene esta planta. La última pregunta, y si quieren seguimos con otro. Perdón, Debo. No, que una pregunta que ya se repitió 2 veces y quedó por ahí medio perdida. Un cultivador, si tiene más de un paciente para el que cultiva, si está limitado a 9 las plantas o puede tener más. No, está limitado a 9. Vos podés tener varios pacientes, pero en tu casa vos tenés que tener como máximo 9 plantas en floración. Algo importante es que también para los médicos que anoten a alguien, es que en el registro te aparece la posibilidad de poner 10 plantas. No, hay que poner 9. Les invito a todos los colegas a que pongan a los cultivadores y a los pacientes la máxima cantidad de plantas en floración, les digo. Porque para quienes no sepan, el cultivo de una planta lleva 1 año en general, si es cultivo exterior, si es cultivo interior, es dificultoso generar la flor. No es algo económico fácil, y les resulta mucho más fácil a una persona que poder tener la máxima cantidad de plantas que están habilitadas, que no son tantas para lo que es un uso terapéutico. Entonces les invito a que pongan la máxima cantidad de plantas, que son 9, no 10, como el programa te permite poner 10, pero no, pongan 9 porque es lo que establece, digamos, el programa. Steffi, te hago una pregunta yo, porque las plantas son en flora, o sea, vos podrías tener 9 plantas en flora y empezar en crecimiento vegetativo con 3 o 4 plantas, porque viste que con esto de los ciclos vos podés terminar de cosechar y tener, en vez de tener que esperar los 3, 4, 6 meses, que depende de la variedad que pongas, podés tener un set de cultivo que te venga el mes que viene o el otro mes, a lo mejor la flora, ¿no? Porque son 9 plantas en flora. Claro, no se contabilizaría las siguientes 9 plantas en crecimiento vegetativo, por ejemplo. Eso por ahí es algo para tener en cuenta, porque te permite, si vos necesitas tener una provisión constante, porque la patología requiere que no te quedes 3, 4 meses sin medicación, una epilepsia refractaria o algo de ese estilo, que vos tengas y te asegures una provisión constante, digamos, de flores, ¿no? Sí. Eso para tener en cuenta, ¿no? Sí, re importante. Hay preguntas, lo de vegetación, eso no lo controlan, cuántas plantas tenés en vegetativo. Que yo sepa, no está, ahora mismo no les sabría decir un número exacto. No está regulado, el tema es que si te entran a florar 25 plantas juntas, vas a tener que entrar a cortar. Y en cuanto a la semilla en cuanto a la semilla que preguntaban, por ahora tampoco, o sea, se están usando las variedades que están dando vueltas, las variedades locales para lo que es el autocultivo y el cultivo habilitado por Reprocan. También esa era otra de las preguntas que había quedado. Steffi, están pidiendo mucho tu contacto, si querés pasarlo así
todos lo tienen o no sé. Ahí se fue el mail, está el mail de Steffi, me sonó que y creo en el que chat. alguien lo pasó ya. Mi teléfono, creo que lo pasó Marco Antonio Bianchino, ¿puede ser? Ahí en el chat. Ahí lo volvieron a poner, así que el que lo quiera rescatar de ahí en el chat está último. Gracias, Marcos. Genial. Steffi, yo tengo una pregunta. Sí, bueno. ¿Se escucha ahí? Sí. Hoy estábamos hablando sobre la obra social. Es decir, por más que yo tenga obra social, no me lo va a cubrir. No, o sea, la idea es que sí. El programa, cuando uno lee la ley, dice que el Estado se tendría que hacer cargo de que, digamos, como acá en este país tenemos un sistema de salud que tiene un sistema, está dividido en una parte privada, una parte de obras sociales, otra lo que sería la parte estatal, y por otro lado también lo que es, ahora no me sale, para pensionados y jubilados. El PAMI, perdón. PAMI, sistema privado, sistema estatal y sistema de obras sociales. Eso es lo que habita en el sistema de salud en nuestro país. Es un país que busca hacerse cargo de la salud de sus habitantes. En otros países esto no pasa. Pero en este país la idea es que los pacientes puedan tener atención, un acceso gratuito a la salud. Entonces el programa establece que el Estado debe hacerse cargo de una distribución gratuita y oportuna, ¿no?, de las AIT. Ahora, y en eso también contempla que las obras sociales y demás deben en algún momento, o sea, en algún momento eso va a ser así, pero no es la realidad actual. Todavía no hay ningún, digamos, yo no puedo, todavía no es que OSDE te cubra, ni Guioma te vaya a cubrir ahora un tratamiento por cannabis. Sí se están dando pasos importantes, por ejemplo, yo sé que desde Nación se está proyectando la compra de aceites, pero bueno, también hay que entender que la compra de esos aceites van a tener un valor aproximado de 32.000 pesos cada frasco, ¿sí? Que no sé qué tan interiorizados estén, pero es un valor muy superior al que uno pueda conseguir de un cultivador cercano. En mi opinión personal, lo mejor es que es un cultivador cercano que analice ese aceite y lo brinde a la persona. Y sí, hoy en día no hay obras sociales que se estén cubriendo esto. De momento, ya lo sabrás. Entonces, yo me podría inscribir y luego que mi doctor que se inscriba, que me inscriba él o no. Claro. Sí. Buenísimo. Genial. Gracias. Vamos. Está la señora Julia. ¿Julia? Sí, ahí está. Bienvenida, Julia. Ella es usuaria terapéutica, cultivadora, inscrita en el ReproCan, y bueno, nos va a contar su experiencia. Y vamos a continuar con las preguntas. Y después nos queda el abogado también, Andrés, para seguir. Adelante, Julia, si querés empezar. Perdón. Antes que se vaya el tema un poco, quería saber, a ver qué... Un momentito, disculpen, un momentito. Joaquín, ya te escuchamos, ya te escucho la pregunta. Danos un segundo, que la idea era que nos comente Julia, pero Julia, no te escuchamos. Ay. ¿Querés volver a activar? A ver, ahí te estoy pidiendo para que reactives. A ver. ¿Ahí? Hable. No. Bueno, seguimos viendo a ver si podemos escucharla. ¿Quieren que sigamos con las preguntas? A ver si podemos resolver el asunto del audio de Julia, que es una señora, una paciente que ya se ha inscrito y teníamos muchas ganas, bueno, de que pudiera contarnos su experiencia. Si quieren, Sil, seguir. Si querés, sí, Andrés. Arranco algo, digamos, y cuando se conecte Julia, retomamos. Hagamos como que estamos en vivo, ¿viste? Estamos en vivo, ¿no? En este momento, y bueno, van pasando las cosas, ¿viste? Que el vivo es así.
No, si quieren hacemos así, no sé, como quieran ustedes. Dale, Andrés, dale. Si querés continúa y solucionamos con Julia. Ahí, no sé si la podemos llamar. La verdad que rompí todos los papeles con esta charla. Había venido con algo, pero pasaron tantas cosas lindas, digamos, mucha gente que se sumó, más de 100 personas. Digamos, eso marcó un límite que teníamos en el Zoom, que lo vamos a agrandar, pero que parece el interés, digamos, genuino. Hay hoy, en este momento, después de 1 hora y media pasada, 80 y pico de personas, me parece que eso revela todo lo que genera, digamos, el tema. Por eso saludo y felicito desde como estudiante, como graduado de la Universidad Nacional de Mar del Plata, pero también como presidente del Centro de Estudios CEDIR, que tengamos una cátedra abierta, libre, sobre la planta de cannabis, ¿no? Me parece que acá, a ver si puedo compartir pantalla, hay mucho para decir. Voy a hacer algunas intervenciones concretas. A ver. Compartir pantalla. Ahí se ve, ¿no? Bien. Bueno. Insisto, me parece que es muy interesante pensar muchas de las cosas que se estaban hablando. A ver, pará. Ahí está. ¿Se ve ahí? Sí. Hay mucho para pensar, ¿no? Dentro de esta dirección. Recién me parecía un poco, nosotros los abogados tenemos talleres, ¿no? Donde se dan cuestiones, cuando sale una nueva ley, procesales, administrativa, ¿no? Que estamos viendo cómo funciona en la práctica, ¿no? Que es en definitiva el mundo de la burocracia donde los abogados supuestamente son los reyes, ¿no? Entonces, digo, ahí un montón de preguntas, bueno, ¿y esto qué tengo que hacer? ¿Qué significa? ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Dónde? Bueno, no está, hay ausencias, hay lagunas, hay imprecisiones, hay cosas que no están reguladas. Tengamos en cuenta que todo lo que no está prohibido está permitido. Esa es una máxima del derecho penal. Ahora bien, se ha avanzado, ¿no? Hasta este punto en una ley que implica un proceso de marchas y contramarchas, ¿no? De una lucha por un montón de organizaciones, por parte de la sociedad civil, para conquistar algunos derechos en los cuales entendemos que se ha establecido un piso. Pero digo, pensar esto, ¿no? Hay una dimensión política y otra normativa, que van juntas, pero que tiene que ver con formas de entender el asunto, ¿no? De abordar el fenómeno, de abordar la cuestión del previsionismo, de abordar la cuestión de la legalización. Digamos, tengamos en cuenta que tenemos Uruguay, que en 2013 legalizó la planta de cannabis, y Canadá en 2018, no tenemos mucho más, que estamos, digamos, en un mundo donde esto es la regla. Entonces, bueno, tuvimos de repente una normativa sin regulación en 2017, y ahora tenemos un poder ejecutivo que trae una posición más favorable, ¿no? Pero hay desafíos, armonizar estos ejes de trabajo que se van dando entre las agencias, ¿no? Por ejemplo, que el ReproCan sea más claro, que haya, digamos, que se haya establecido ya un camino en la que se empiece a resolver un poco las dudas del trámite. Esto tiene que ver, sin duda, con una cuestión de política criminal. Digamos, yo lo que digo, no quiero ser pesimista, ¿no? Volviendo, ¿no? Pensando en esta frase de Gramsci, del pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad. El optimismo de la voluntad nos está indicando que vamos hacia un avance, ¿no? Tenemos que seguir pensando en cómo damos siempre un pasito más. Pero yo creo que el tema del cannabis y el tema del prohibicionismo está vinculado, ¿no? A un tema que excede, que pasa una agenda geopolítica, una agenda de gobierno, de distintos aspectos. Me parece que el aspecto económico ha aparecido
digamos, en el espectro de la política también como un gran seductor de poder avanzar y poder también iniciar un camino. Yo creo que por un lado está el lado económico, ¿no? que también va a haber ahí cierto lobby y esto va a garantizar que haya un avance. También va a haber, va a insistir en la lucha de los consumidores, de los que están bajo tratamiento, digamos, por avanzar en este camino, resolver las dudas, poder echar certeza donde no las hay. Pero no pensemos que tenemos todo ganado, ¿no? Porque venimos de muy atrás corriendo la pelota. Entonces, me parece que es importante mínimamente tenerlo presente. Se dijo muchas cosas, yo no voy a avanzar, pero el prohibicionismo está claro que sigue siendo la posición dominante, salvo algunas islitas, ¿no? En Europa mismo, ¿no? Que tiene que ver con Países Bajos, pero el resto, digamos, Estados Unidos ha conseguido que haya una posición dominante frente al tema, en un montón de hitos que se fueron dando. Lo importante y concreto es que tenemos todavía un escenario donde la fuerza de seguridad, las Fuerzas Armadas, en Latinoamérica, bajo la dirección del Comando Sur, la DEA, digamos, siguen combatiendo el narcotráfico como uno de los grandes enemigos, ¿no? Además del terrorismo. Entonces, digo, ese es el escenario mundial. No nos olvidemos. La verdad que, bueno, eso tenía respecto de una cuestión normativa, ¿no? Acá lo que se pune es tener, que es una conducta de lo que se llama de peligro abstracto, ¿no? En derecho. Lo importante es que las drogas son hoy sustancias prohibidas y perseguidas. Para eso resulta muy lógico para mucha gente. Muchos de los que estamos acá, por supuesto, no. Digamos, por eso estamos pensando la cuestión, pero todavía se sigue pensando como esto, ¿no? Como un flagelo, como algo que enferma, que debemos dominar. Digo, hay que separar el ámbito de la salud del consumo problemático, ¿no? Estas palabritas del consumo adulto, digamos, hay que empezar a tener una serie de herramientas que son mucho más abarcativas y que nosotros estamos usando. Lo cierto y concreto es que nosotros tenemos como antecedente que la ley prohibicionista genera mafias, ¿no? Mafias que se manifestaron en Estados Unidos con la ley seca, por ejemplo, un gran aprendizaje para Estados Unidos. La ley seca prohibieron algo. De repente se armaron mafias por todos lados, Atlantic City, Nueva Jersey, Nueva York, Chicago, Al Capone, digamos, todo eso. Dijeron, bueno, ¿qué tenían? Saldo, muertes, mayor violencia, el tráfico dentro del país y, digamos, alguna ganancia que se genera. Entonces, digamos, los carteles, México, es esto, digamos, son espacios donde estados que salen justamente a demonizar, como que esto es lo que no queremos, cuando Estados Unidos se queda con el 75% de las ganancias. Lavan la plata en los bancos, el complejo militar industrial le vende armas a los carteles, le mandan a la DEA para que regule este mercado ilegal. Colombia y México es un muy claro ejemplo, y es decir, si no se hace caer el precio y la plusvalía del servicio de distribución del narcotráfico, este tema no se va a resolver nunca. ¿Cómo se resuelve? Legalizando, ¿no? Este es uno de los personajes donde está muy claro el doble pacto, ¿no? ¿Qué es el doble pacto? Me comí un par de filminas, pero no importa. El doble pacto es lo que se llama el pacto entre la policía y la política, ¿no? Esto no lo digo yo, sino que esto está escrito por autores, por académicos. Hay que pensar lamentablemente en una regulación policial del narcotráfico, como sucede aún en la provincia de Buenos Aires,
que es una práctica inscripta en este pacto de gobernabilidad que viene desde la década de los 80, que implica, por un lado, la delegación del gobierno de la seguridad pública a las cúpulas policiales, y por el otro, el control de los delitos, en especial la criminalidad compleja, por parte de la policía a través de la regulación y o participación en ese pacto. Digamos, nosotros vamos a cualquier barrio, hoy territorialmente, vamos a ver que los narcos ocupan lamentablemente y tristemente un lugar de centralidad, por muchísimas cuestiones. Son muchas las organizaciones sociales que denuncian, que se apropian, ¿no? Son los que hacen los préstamos, son la persona, un referente negativo en el barrio, pero que tiene una entidad. Digo, esta también es la situación. Nosotros está bien que pensemos, que tratemos de trabajar y seguir luchando por insistir en mejorar la regulación y la calidad de la ley, pero la realidad argentina nos genera estos números que tenemos acá a la vista, ¿no? La guerra contra el narcotráfico explica que nosotros pasemos de 154 a 209 personas privadas de libertad por este tema. Todos sabemos, ¿no?, que las cárceles están llenas de delincuentes torpes, vendedores de drogas minoristas, esto ya se ha dicho 1.000.000 de veces, pero yo trabajo en el sistema penal, trabajo en la justicia federal, y no veo peces gordos, La justicia federal está para meter los peces gordos, los grandes, ¿no? Narcotraficantes de sustancias peligrosas, pero sigue siempre un corte de la media para abajo. No se ha modificado esto en la geografía carcelaria, al menos. Respecto a la legislación, en un paneo rápido, todo el mundo conoce la ley 2771 del 74 en dictadura, y la última, la vigente, la que inauguró la década del menemismo, la ley 23737. Pero antes hubo otras cuestiones, otros que iban al compás también. Por ejemplo, la ley 11.309 de 1924 se aprobó junto con la ley Harrison en Estados Unidos, que prohibía justamente la venta de narcóticos de alcaloides por parte de farmacéuticos sin receta, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos rápido. Nosotros tenemos una jurisprudencia. Yo digo, ¿por qué esto, no? Porque hay que conectar la política con la normativa. Nosotros tenemos una corte, que se dice muchísimas cosas, ¿no? Porque está planteado en nuestra Constitución, de la República, de los tres poderes separados, de Montesquieu para adelante, pero la Corte finalmente es la que termina definiendo los criterios con lo que decían los jueces, y lo vamos a ver al final en un caso acá en Mar del Plata, que se dio en los últimos tiempos, muy paradigmático, que va cambiando ese criterio. Entonces, nosotros tenemos que en la dictadura a una persona que encontraba con 2 cigarrillos de marihuana, el fallo Colavini del 78, se le dio, sostenían que la represión de la tenencia de estupefacientes por uso personal, y se le dio una pena de 2 años de prisión en suspenso. Así avanzamos con el fallo Basterrica en el 86, que modera un poco esta posición, pero sigue siendo provisionista. En el 89, con la nueva normativa, se pena obviamente el consumo personal, y esto va avanzando en la ley hasta el fallo Arriola, ¿no? Voy rápido porque otra vuelta nos podemos detener mucho más en estas cuestiones que son importantes, que hacen a la historia, digamos, del uso del cannabis en Argentina, y el criterio de la Corte, que es la máxima expresión. Ahora bien, se habló del fallo Arriola, pero nosotros tuvimos muchísimos años, estábamos celebrando en el 2020 los 10 años, y tenemos aprobada la ley de regulación del cannabis, pero no se ha aplicado, no ha cambiado mucho el abordaje. Tenemos una Corte actual, que no sabemos todavía qué va a pensar cuando llegue a la Corte. No dudemos de que algo vinculado a esta ley puede llegar a esta nueva Corte, a esta nueva composición de esta Corte tan especial que tenemos. La reforma de la justicia parece impensada, no hay consensos políticos, no se construye mayoría. Bueno,
Y tampoco tenemos garantía que si vos tenés un gobierno que hace poquito estaba llevando a la Casa de Gobierno a felicitar a Chocobar, después tenés otro gobierno que por ahí se lo crucifica en los medios, está claro que la política criminal, ¿no?, en la que se instruye la policía, que es la que reprime de primera mano este delito, no está claro. No está claro y no significa que con una ley hayamos resuelto el problema, ni que tengamos garantías siquiera. Y lo vamos a ver bien claro en sucesivo. Llegamos a esta ley, que también explicó, digamos, con muchísimo detalle Estefanía, se hicieron un montón de preguntas. Me parece que hay que celebrarla, como vengo insistiendo. No voy a avanzar porque se dijo y hay mucho más todavía para decir. Pero quería comentarles para finalizar no sé si hasta ahora más o menos voy claro o voy salteando muy rápido de una manera muy, muy azarosa. Bueno, gracias. Tenemos un caso muy reciente que todos celebramos y se celebró a nivel nacional, el 20 de diciembre, ¿no? Día muy especial para la Argentina. El argentinazo de 2019 se inicia una causa, ¿no? Se inicia una causa, se pide un habeas corpus, ¿no?, a un juez preventivo y colectivo en beneficio de las personas tenedoras de estupefacientes que se veían amenazadas en su intimidad, digamos, de una manera actual e inminente, que se llama a su libertad ambulatoria, a través de las requisas policiales, ¿no?, que se realizaban. Entonces, se verificaron datos, ¿no? Había datos que implicaban que el tipo penal que más se perseguía en la jurisdicción de Mar del Plata y la zona, con el 40,19, ni más ni menos de porcentaje, era la tenencia para consumo personal. Entonces, yo creo que con mucha claridad y con mucha anticipación de pensar los nuevos roles, ¿no?, de las instituciones, uno no tiene que, digamos, un juez que quiera abordar estos temas, porque tiene ganas de dar una respuesta. ¿Para qué están los jueces? ¿Para qué estamos en la justicia? Para dar respuestas a la sociedad, a los conflictos que suceden. Si nosotros tenemos una justicia que el 80% de la gente no cree y el 85% piensa que no resuelve los conflictos, estamos en problemas. Yo hablo desde la parcela de mi disciplina, pero que me parece muy fundamental desde el punto de vista institucional para considerarlo, ¿no? Para considerar, porque nosotros, fenómeno, largamos esta ley, pero a la policía le dijeron, che, que no tienen que salir a verduguear a los pibes cuando los encuentran en un patrullero, cuando los enganchan, digamos, en la vía pública y los ponen la mano, digamos. Esto todavía no hay, digamos, una directiva clara. Entonces, las políticas se van sedimentando con las luchas, con el avance, con la regulación, pero todavía yo no podría estar afirmando de que hay una dirección clara en la Argentina, digamos, respecto a este tema. Y está muy claro en lo que pasó acá en Mar del Plata. Se celebró una audiencia en la que participaron la Fiscalía, participaron la Departamental de la Policía, participaron organizaciones de la sociedad civil, la Sociedad de Canabicultores Marplatenses, que participaron distintas organizaciones en las que está la que yo represento, junto con el CEL, con la CPM, como Amicus Curiae, digamos, y se resolvió algo que ya estaba en la ley, que había dictado la última Procuradora General de la Nación antes del que fue nombrado por el macrismo, que Falvo, que regulaba las cantidades marco, ¿no?, que se deben utilizar y las que están permitidas, ¿no?, que eran estas, ¿no?, que tiene que ver con asociado a un protocolo de actuación de acá que hubo en Mar del Plata, diciendo, bueno, mirá, si encontramos una escasa cantidad, creo que eran
5 gramos de marihuana y 2 gramos de cocaína, entendemos que es para consumo personal y la archivamos a la causa, nos llega. Expresamente lo que dijo fue, bueno, lo importante es que no llegaban, supuestamente empezaba a madurarse un protocolo, un entendimiento a Cámara del Plata, entre los actores, de que estas cuestiones no las vamos a llevar. Pero porque ustedes piensen, no solo que el 40% de los delitos eran de este tipo penal, y el agravio que genera a la sociedad y a los particulares, sino la misma institución. Le estamos cargando con la mitad del laburo para tirarlo a la basura. Digamos, esto por supuesto que no es ninguna novedad, ni estoy descubriendo la rueda, pero estas son las cosas que nosotros tenemos que entender y tenemos que apuntalar. Tenemos el ReproCam, bueno, vamos a fortalecerlo, que funcione bien. Está bien, estamos en pandemia, todo se hace de vía digital, hay muchísimas dudas, no solo con este procedimiento administrativo. Yo creo que la administración pública está funcionando muy por debajo de su capacidad, y también con el tema de la pandemia, digamos, se le suma. No olvidemos que todo esto nació en pandemia, de lo que están hablando las compañeras anteriormente, vinculado al ReproCam. Lo cierto y concreto es que nosotros nos vemos en la obligación, porque hace muy poco, este fallo que permitía toda esta, digamos, garantías, que respetaba las garantías individuales, fue revocado en una cámara local, la Sala 3, diciendo que era inconstitucional, que se había, específicamente inconstitucional no, pero que se había excedido en sus facultades el juez, que no podía convocar a la sociedad civil, que usaba un lenguaje, porque por pasajes usó un lenguaje, fíjense ustedes, un lenguaje inclusivo, y le dijeron que hable en lenguaje castellano, que hable en lenguaje nacional argentino, como dice un artículo, que también es una estupidez, no existe el lenguaje nacional argentino, existe el castellano o el español. Digo, esto pasó ahora, esto pasó ahora en mayo. Tenemos en diciembre un fallo que acepta el habeas corpus, y en mayo de 2021 una sala que lo revoca. Ahora está apelado y está en casación. Lo que quiero decir es, va a pasar esto. Hoy la justicia va a discutir estos temas también. La normativa va a seguir avanzando al calor de las luchas y al calor de estas discusiones, y nosotros, como digo, y me pongo adentro por acompañar esta cátedra abierta, radicada en la Universidad Nacional de Mar del Plata, creo que es señera y está dando, digamos, un faro para la región, para poder hacer llegar no solo estas preguntas que yo traigo desde mi disciplina, ni las preguntas que traen el resto de la disciplina, que está presente hoy acá, como la medicina, como las ciencias exactas, sino la de los usuarios, la de la sociedad civil. Todas estas preguntas creo que son válidas, y creo que es el lugar que tiene que ocupar desde la extensión, desde la vinculación y la transferencia, la Universidad Nacional de Mar del Plata. Los celebro y los felicito. Muchas gracias. Bueno, gracias, Andrés. Estuvimos, la verdad que lo del habeas corpus es terrible, estábamos súper felices con lo del habeas y ahora lo revocaron. Pero bueno, estamos en la lucha para seguir avanzando. Hemos contestado algunas de las preguntas en el chat. No sé si queda alguna más, pero a las 9 se nos va a cortar el Zoom. Así que si alguien tiene alguna pregunta ahora, sobre los frascos a usar para conservar el aceite, si es posible hacer un análisis de laboratorio. Sí. Bueno, siempre se recomienda no exponer a la luz, o sea que los frascos tienen que ser de los marrones, los oscuros, para conservar el aceite, siempre también en la heladera. Y análisis, sí, estamos con algunos problemas para la importación de los estándares, pero pueden escribir igual al mail de la cátedra para ver si podemos solucionarles el tema de poder analizar el aceite que están produciendo. El mail de la cátedra. Sí, te hago una acotación. Lo de la heladera en realidad depende de la base que estén usando. No es lo mismo usar oliva que usar sésamo o usar MST. Por ahí eso hay que ser más específico, porque ni MST ni sésamo deberían ir en la heladera, solamente oliva, por una cuestión de
la oxidación y de prevenir la oxidación, y porque en general se enrancian mucho más fácil. Si vos metes en la heladera a los otros, se precipitan. Y en general, como haces la extracción... ambiente tampoco, porque se degradan los cannabinoides. Entonces en realidad no se degradan mientras vos hagas extracción de planta completa y tengas los flavonoides, que son antioxidantes. Ahí no tenés degradación. Nosotros hemos hecho seguimiento. Pero se degradan, en oliva se degradan igual. Lo que pasa que, no, en oliva sí, se te redegrada. En oliva se hace en bolsa. Lo que pasa es que nosotros hemos hecho seguimiento. Lo que son fórmulas artesanales y galénicas no se recomienda más de 15-20 días el uso. Y hemos hecho seguimiento en 15-20 días y no tenemos cambios en los títulos de THC ni de CBD. Eso también, bueno, ahí pasamos los mails nosotros para análisis. Nosotros estamos haciendo en este momento análisis. Están los mails ahí en el chat si los rastrean, si no, los volvemos a pasar. Pero bueno, por ahí eso, porque lo que tiene el MST, por ejemplo, la gente que usa MST o la gente que usa los LST, que son los de sésamo, tenés un cambio en la solubilidad y en general el frío termina siendo una precipitación, una separación de algunos de los cannabinoides, y eso tampoco es deseable. Siempre lo ideal es que sean no más de 15-20 días a temperatura fresca, ambiente en lo posible, esos en particular, oliva a la heladera a morir. Y fijarse que siempre sea una sola fase, eso es lo más importante, porque donde ves dos fases significa que ya no tenés homogeneidad, y desde las formulaciones farmacéuticas la heterogeneidad o la inhomogeneidad es algo que no deseamos de ninguna forma, porque no tenemos forma de dosificar si están separados. Así que por ahí, nada, depende de las preparaciones que ustedes estén trabajando, por ahí convendría que después nos acerquen a la cátedra y lo charlamos un poco más desde el aspecto farmacotécnico que decimos los farmacéuticos. Ahí les pasamos los mails de nuevo que estaban por ahí dando vueltas. El de conciencia. ¿Me dictás el de conciencia, Sil? concienciacannabis@gmail.com. Y escríbanos a las redes sociales, también tenemos Facebook, Instagram de la Cátedra Abierta. unmdp@gmail.com. Bueno, les agradecemos mucho la participación. Son y 59. Una cosita. Si alguno necesita certificado de participación de esta charla, lo pide al mail de la cátedra y se lo mandamos. Nos escriben y nosotros se lo mandamos. Bueno. ¿Al mail de la cátedra lo pusiste, Diego? Me dijo Estefanía que parece que no se corta. No se corta, que no se corta. Que se cortaba. Así que no corramos, no nos ataquemos. No, saludémonos bien. Sí, ahí ya volvamos. Estuvo bueno igual, estuvo bueno porque era como un simulacro, era un simulacro. No, pará, tuviéramos que hacerlo, podíamos hacerlo. Pero bueno, en sí también hemos llegado al cierre, no sé si queda algo más, algún participante algo que quiera comentar o ya. Julia nos quedó afuera, ¿no? No pudimos, Julia. Bueno, nada, gracias por la intención. Julia analiza con nosotros en el departamento de química desde el año pasado, Julia creo, o el anteaño, del anteaño pasado, que nos manda a hacer las muestras, y la verdad que es una usuaria súper consciente que ha hecho un camino y un trabajo espectacular, por eso la verdad que teníamos ganas de que lo compartieran con ustedes, pero bueno, nada, no nos salió, quedará para la próxima, le mandamos. La vamos a volver a invitar seguro, así ella puede estar participando con su voz y poder escucharla. Bueno, gracias a todos. Ahí quedó el mail en el chat, así que bueno. Bueno, esperen a la próxima, ya les avisaremos de los próximos cursos para médicos, para farmacéuticos, para profesionales, para gente del ámbito, para ONGs, para cultivadores. La verdad que vamos a tratar de estar abordando todos los intereses desde la cátedra, por lo menos en lo que va hasta fin de año, ya tenemos algunas cosas más o menos planeadas, así que estén atentos a las redes de la facultad, que siempre nos ayuda con la promoción de estos eventos, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, y al Instagram de la cátedra, que bueno, ahí se van a ir enterando todas nuestras novedades. Díganos por ahí. Algo interesante que dice Gabriela del Valle, que es una médica que acompaña a muchos usuarios que utilizan cannabis, es que la mayoría son gente grande y que les cuesta mucho todo lo que es la virtualidad y los trámites a distancia y estas inscripciones, y habría algún dispositivo para poder inscribirlos o ayudarlos.
Zona Sanitaria Octava tiene una mesa de trabajo y está la gente de PAMI dentro de esa mesa de trabajo. Tal vez lo que se está buscando es eso, acompañarlos de alguna manera. Las estadísticas que hay en Mar del Plata es que el promedio de edad de uso de aceite medicinal es de unos 65 años, la mayoría mujeres. Así que sí sabemos que la mayoría de gente mayor y que lo usa para dolor y que le hace súper bien, y que ya está cultivando y que se sacó un montón de perjuicios, un montón de prejuicios que tenían, y que accedieron de esa manera a cultivar y aprender sobre la planta, pero bueno, sí es verdad que los medios virtuales les complican. Vamos a ver de poder, no sé, trabajar en algún dispositivo o en algún acompañamiento para poder, no sé, hacer que su inscripción sea de alguna manera más, no sé, más fácil para ellos. Ahí hace una pregunta y el certificado es virtual, pero lo imprimís y lo plastificás. El Instagram de la cátedra... ¿y alguien se lo acuerda? Yo estaba preguntando. Yo lo estaba rastreando porque tampoco me lo acuerdo. Cátedra abierta cannabis UNMDP. Ay, qué largo que es. O no sé si tiene la abierta o eso. Cátedra abierta. Cátedra Cannabis UNMDP y lo encuentran. Sí, Cátedra Abierta Cannabis UNMDP. Genial. Bueno, síganos por ahí, que nos ayudan y nos impulsan con eso. Y bueno, súper agradecerles a todos quienes estuvieron formando parte de esta reunión. Próximamente seguro estaremos haciendo instancias similares para abordar distintas temáticas. Ya nos escribieron un montón durante esta charla para que repitamos, por favor, así que quizás sea viable, así que seguro vamos a estar trabajando en eso. Y bueno, el abordaje de todas, un montón de otras temáticas en relación a esto, que también dan para profundizar un montón, que hoy, debido a que estamos más circunscritas a ReproCan, bueno, no pudimos abordar, pero sí nos vamos a estar encontrando en unas nuevas instancias. Así que gracias. Gracias a usted. Vamos a compartir el material los PowerPoint y eso, después se lo puedo mandar por mail, ¿no? Se los puede mandar. Sí, también vamos a estar subiendo al canal de YouTube de la Facu esta reunión para todos quienes no se pudieron sumar. Así que bueno. Seguro va a estar en el Instagram de la cátedra, vamos a poner el link. Sí. Y los documentos, por ahí, Steffi, quizás nos tengan que escribir al mail, porque nos pueden escribir al mail para eso. Por el Instagram. Nos escriben al mail y les pasamos el PowerPoint que nos soliciten. ¿Sí? Si no tienen problema los disertantes. Y lo mismo que para los certificados. Bueno, gracias. Nos despedimos. Les dejamos un abrazo. Un abrazo enorme. Gracias a todos. Gracias. Buenas noches. Gracias. Chao. Y un abrazo a Julia. Gracias. Julia, lo lamentamos un montón. Mira, la próxima nos revemos. Tiene que ser la próxima. Amigo, recién terminó el Zoom, ¿qué hago?